Santi, bueno, tuvimos que venir temprano, nos levantamos temprano porque queríamos hablar con vos sobre un asunto que realmente nos preocupa como sociedad, ¿no es cierto? Y por ahí es un tema muy sensible y queríamos hablar con los que saben. Ujú. Eh, ¿Cómo está la situación entre Israel y, bueno, esta declaración de guerra hacia los sucesos ocurridos con Hamas? Bueno, esto hay que entender en primer lugar que es la mayor falla de la seguridad de la historia del Estado de Israel desde que se constituyó como tal en el año 48. Es su 11 de septiembre. Nunca había sucedido que además de ataques aéreos, de cohetes, que suelen tener una incidencia marginal, porque Israel tiene uno de los sistemas de defensa más avanzados del mundo y sofisticados del mundo, además hubo una invasión por parte de comandos del grupo armado Hamas, que es una organización política o militar, donde, bueno, dispararon indiscriminadamente contra civiles, se llevaron personas desde Israel a la Franja de Gaza como rehenes, que uno entiende también que eso va a incidir en la respuesta de Israel, ¿no? Porque, bueno, hay una situación en la cual se estima que hay más de 150 israelíes en la Franja de Gaza, por lo tanto eso cambia la lógica de la respuesta de Israel, ¿sí? Pareciera que que el ejército de Hamas, ¿no es cierto?, rompe un flanco o descubre un flanco que se ve que se le escapó ahí a Israel, ¿no es cierto? Entraron con infantería, entraron de a pie. Sí, sí, yo creo que eso es lo que es inédito en esta circunstancia, en este contexto, esta coyuntura, este hecho actual. Obviamente esto tiene también o es tiene su correlato, digamos, histórico, no tanto desde, ya ni siquiera hay que irse a la década del 50, a la década del 60, recordemos la guerra de los 6 días en el 67, la guerra del Yom Kippur en el 73, de la cual se cumplieron 50 años justamente este fin de semana, por lo que uno entiende de que esto fue una acción planificada, coordinada. De hecho, la operación se llamó de una determinada manera, Tormenta de Al-Aqsa. Al-Aqsa es la mezquita más importante de Jerusalén, que es un lugar sagrado para los musulmanes y que hubo sucesivas, ¿cómo decirte?, intervenciones del gobierno israelí para que los musulmanes no puedan acceder a estos lugares que son sagrados para ellos y sagrados también para los judíos. Entonces, hay una situación que también se completa con radicalización de ambos lados. Y esto es lo que genera quizá una perspectiva oscura de cara al futuro, ¿no? Estamos en vistas del gobierno más de ultraderecha en la historia de Israel. Hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es del partido político Likud, que es la centroderecha israelí histórica, tradicional, de Ariel Sharon, algunos de los que sigan este conflicto se van a acordar de estos nombres, hoy gobierna con partidos de la ultraderecha y los ultraortodoxos, ¿sí? Que son los movimientos o los brazos políticos de los colonos que avanzan con los asentamientos, sobre todo en Cisjordania. Recordemos que los palestinos están en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Quiero preguntarte, ¿quién es Hamas para que se entienda también por qué comienza este conflicto? Hamas es una organización político-militar que gobierna y controla la Franja de Gaza, que a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, lo que era la Organización para la Liberación de Palestina, que fue comandada en su momento por Yasser Arafat, quien ganó el Premio Nobel de la Paz después de los acuerdos de Oslo en el 93, eh, tiene métodos mucho más radicalizados, ¿no? Como este que acabamos de ver. Digo, ahí hay una diferencia de enfoques entre la causa palestina por el Estado palestino, que toma las armas y tiene un determinado comportamiento, como esto que vimos el fin de semana, y la autoridad palestina que siempre, con sus partidos políticos, con sus organizaciones civiles, que obviamente siempre abogan por una salida política. Lo que pasa es que esto que estamos diciendo, ¿no? Como proliferan tanto de un lado y del otro los grupos radicalizados y violentos, entonces es muy difícil pensar hoy por hoy, 2023, en una salida política, que es la única solución. La realidad es Pero, esa. Santi, preocupa un poco esta situación. ¿Preocupa? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque es esto que te digo, me parece que lo más preocupante es que no hay una perspectiva de salida. Digo, uno dice, ¿cómo hacemos para poder salir de una situación problemática de este estilo? ¿No? Donde hay gente que está muriendo de ambos lados, civiles que están muriendo de ambos Las lados. redes sociales también que alimentan esta cuestión, ¿no es cierto? Hay un morbo también de mostrar, o los mismos soldados se filman, ¿no es cierto?, lastimando a otros soldados de ambas partes. Es fuerte. Hay una propagandización de la guerra
de estos hechos que también tiene que ver con el mensaje que se quiere dar, ¿no? La causa palestina ha perdido en el mundo árabe mucha agenda en los últimos años. En los 70, en los 80, todo el mundo árabe defendía a los palestinos. La causa palestina es una causa importante para el mundo árabe. Hoy por hoy, cada vez más países árabes se normalizan sus relaciones con Israel, la causa palestina fue perdiendo fuerza. Bueno, lo que hace Hamás con esto, además de realizar la acción armada, y hacer una propaganda de eso, es decir, hacer un elemento cinematográfico, casi porque pasaban con GoPro, digamos, Tal cual. por los controles fronterizos, bueno, uno hace entender de que también hay un mensaje ahí como diciendo, che, la causa palestina sigue ahí, los problemas siguen ahí, y si no hay una salida a esto de alguna manera, estas situaciones van a empezar a suceder cada vez más seguido. ¿Qué tienen que ver las instituciones internacionales, bueno, una de las más importantes, la ONU, en esta causa, en esta guerra? Eh, yo creo que creo que el conflicto árabe-israelí es el conflicto que más puso de manifiesto la impotencia que tiene una institución multilateral como la ONU. La ONU ha sacado resoluciones a lo largo de la historia que definía en el 47 que tenía que haber dos estados, no los hay. En el 67 que Israel tenía que abandonar los territorios que había conquistado en la Guerra de los 6 días. No sucedió. Eh, y hasta incluso había resoluciones de la ONU que decían, bueno, la parte este de Jerusalén, la parte de los barrios musulmanes de Jerusalén, no pueden ser ocupados por Israel. Tampoco sucedió y obviamente con mucha más ímpetu en estos últimos años. Entonces, me parece que la ONU y las instituciones internacionales en general tienen impotencia con respecto a estos conflictos donde siempre se terminan dirimiendo por el poder mismo, el poder duro, y más allá de las movidas políticas que pueda llegar a haber, termina poniéndose de manifiesto su impotencia, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros aquí, al otro lado del mundo, este conflicto? Creo que en primer lugar porque hay una colectividad judía muy grande aquí, entonces hay lazos históricos, familiares, culturales con gente que vive en Israel. De hecho, creo que hay entre 5 y 7 muertos argentinos, ciudadanos argentinos, en este ataque jamás. Obviamente con la historia que tenemos nosotros, con el ataque a la Embajada de Israel en el 92, en el 94, donde un conflicto geopolítico terminamos nosotros poniendo muertos argentinos. Donde, bueno, de un conflicto que es lejano, como bien vos decías, ¿no? Creo que en ese primer momento, en esta primera instancia, está esto de la colectividad judía y cómo esto digo, afecta su sensibilidad y sus creencias y demás. Por otro lado, creo que después está el abordaje del periodismo, ¿no? Y los medios de comunicación hegemónicos, ¿sí? Que esto decías vos de las redes sociales, más allá de filmar o no, de las imágenes o no, hay una utilización de ¿Cómo estas son cosas. utilizadas? Claro. Hay una utilización de estas cosas de ya frenar, digo, de hacer una simplificación, de decir, bueno, estos son terroristas y estos son buena gente, donde hay un conflicto atrás que por algo no se soluciona hace 70 años, porque justamente es muy complejo, tiene muchas aristas, no hay buenos y malos de un lado y del otro, sino que hay civiles y militares, hay radicalizados y hay moderados, hay gente que aboga por una salida armada y gente que aboga por una salida política. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo uno utiliza las palabras, porque bueno, nosotros desde acá en un medio de comunicación sabemos que tenemos una responsabilidad, ¿no? Cuando uno ve que en otros medios más grandes o que tienen más llegada, medios de Buenos Aires, no toman esa responsabilidad como tal, bueno, pasan estas cosas que la población quizás hace eco de determinadas caracterizaciones que no siempre son, bueno, no siempre aportan a comprender esta situación.